25 de junio de 1940. El mundo no creía lo que leía en periódicos. Alemania había hecho en 46 días lo que no pudo hacer en 4 años durante la Primera Guerra Mundial: conquistar la totalidad de Francia. ¿Cómo es que Francia perdió contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué fue tan rápida su derrota? El colapso de Francia en solo 46 días fue un duro golpe para la moral de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los países más fuertes y antiguos había sido vencido en tiempo récord. En este video nos enfocaremos en analizar los varios factores que jugaron en favor y contra de Francia y Alemania respectivamente, haciendo hincapié en el ejército de los dos países. Primero analizaremos el ejército juzgando 3 factores: fuerzas militares, doctrina militar y tecnología. Fuerzas militares: ¿cuántos soldados, tanques, aviones, piezas de artillería tenían los países dedicados a esa campaña o teatro de operaciones? Doctrina militar: el enfoque, técnicas, estrategias que el alto mando militar usaba. Responde a la pregunta ¿cómo se usaba el ejército? Y tercero, tecnología. Se analizará el uso aplicado de la tecnología de manera provechosa para los ejércitos. Estos son los números de efectivos que los franceses y sus aliados en total tenían en el teatro de operaciones. Sus aliados incluyen Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido. Cuando pasamos estos números a porcentajes, estos son los resultados. Alemania contaba con una ventaja muy ligera en el número de efectivos, apenas 1.5%. En cuanto a artillería y tanques, Francia contaba con una ventaja abrumadora. Tenía casi 50% más piezas de artillería que los alemanes, y según el número que se use de tanques, tenía entre un 28 a un 40% más tanques que los alemanes. La única fuerza armada en la cual los alemanes contaban con una ventaja significativa era en cuanto a aviones. Alemania tenía a su disposición casi 50% más aviones que Francia, lo cual le da una superioridad aérea. Como ningún país contaba con una ventaja significativa de efectivos militares, no se les dan punto. Alemania solo tiene un punto por el número de fuerzas aéreas. Francia se lleva 2 puntos y lo convierte en el ganador por haber tenido más piezas de artillería y tanques a su disposición. En cuanto a doctrinas militares, ¿qué es lo que estaba pasando con Francia? Desde 1918 a 1935, Francia fue el país en el mundo que gastaba más dinero en sus fuerzas armadas. Su ejército, tras la Primera Guerra Mundial y antes de su derrota a manos alemanas, fue el mejor del mundo encima del propio ejército alemán o británico. Soldados estaban mejor armados y entrenados que los de otros países. El problema estaba en el alto mando del ejército francés. En el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda se desmovilizó a una gran parte del ejército, como es esperado en un periodo de paz. Muchos de sus más brillantes soldados y generales dejaron de formar parte del ejército. Además, el ejército estaba muy controlado por el gobierno. Esto significaba que muchas de las decisiones de gasto y armamento fueron hechas por civiles en vez de militares. Es por eso que el ejército francés no fue tan flexible como el alemán y se terminará construyendo la línea Monigot. La doctrina militar alemana se vio influenciada en gran parte por la Guerra Civil Española. Los alemanes vieron de primera mano el cómo las nuevas tecnologías habían cambiado una vez más en menos de un siglo el cómo se hacía la guerra. Esto los llevó a desarrollar el Blitzkrieg o guerra relámpago, que fue un derivado de la teoría militar conocida como armas combinadas. La teoría de armas combinadas hace hincapié en el uso de diferentes armas para conseguir un mismo objetivo. Para esto, las unidades deben de tener un cierto grado de autonomía y tener una manera efectiva de comunicarse constantemente. En el ejército alemán, los tanques, artillería, infantería y aviación tenían una amplia libertad de tomar decisiones, en contraste al ejército francés. Es por eso que aunque Alemania tenía en muchos casos menos recursos, pudo usar los pocos que tenía de una manera más eficaz. Armas combinadas, en términos más simples, significa que todas las ramas y divisiones trabajan juntas como una.
Y el punto de doctrina militar va para Alemania, porque a pesar de que contaba con menos recursos, su doctrina militar se enfocaba en usar los pocos recursos que tenía de la manera más práctica y efectiva posible. Tecnología. A pesar de que no hubo una brecha increíble tecnológicamente hablando como arcos contra rifles, sí hubo un par que cabe la pena destacar. El ejército francés estaba mejor equipado, tenía más carros que los alemanes y sus tropas y piezas de artillería se desplazaban todas usando carros. Los alemanes en este punto de la guerra seguían dependiendo en gran medida de caballos para el transporte de soldados y artillería. También los tanques franceses eran superiores, tenían mejor blindaje y mejores cañones. Eran superiores excepto en una cosa que fue fundamental para el Blitzkrieg y la victoria alemana. Los tanques franceses no tenían radios. Los tanques franceses se seguían comunicando con banderas. En contraste, los tanques alemanes tenían radios. La adopción de la radio en la totalidad del ejército alemán fue fundamental para que así éste se pudiera comunicar de manera efectiva y desplazar rápidamente. En contraste, los franceses no adoptaron el radio en la totalidad de su ejército como los alemanes. También Alemania tenía una ventaja en aeronáutica, sus aviones eran mejores que los franceses, y un punto clave para el Blitzkrieg es tener ventaja aérea. La razón por la cual los franceses no invirtieron tanto en producir y diseñar mejores aviones es otra vez porque se pensaba que al igual que la Primera Guerra Mundial, la infantería ocuparía el papel principal en esta guerra. Solo por el uso de la radio, una tecnología que los dos países poseían pero que Alemania supo aplicar de manera diligente, el punto sobre tecnología se lo lleva a Alemania. En resumen, el ejército francés contaba con un número más abrumador de fuerzas militares que los alemanes, pero los alemanes hicieron mejor uso de las tecnologías de la época y también tenían una doctrina militar que estaba mucho más enfocada en la efectividad, lo cual le permitió con menos recursos sacar el mejor provecho. Estas fueron las razones por las cuales el ejército alemán prevaleció sobre el francés, y por lo cual en 46 días Alemania pudo conquistar tan rápidamente Francia. Si te gustó este video, dale me gusta, like, suscríbete, déjanos tu opinión y alguna sugerencia para los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.